no sé en qué punto nos diferenciamos de los animales y de la historia me refiero, como logramos llegar a ser lo que somos, porque, no sé, el tener conciencia es como, Eso es una cosa, o sea, muy complicada de determinar en qué punto uno deja de ser animal y empieza a ser humano, ¿cachai? Por ejemplo, hay muchos animales que tienen conciencia de sí mismos. Creo que los delfines, sí, algunos los sí, delfines he escuchado. son capaces de reconocerse en el espejo, como que tienen la concepción del yo. Ujú. Creo que ahí los elefantes entienden el concepto como de la muerte. Yo había leído sobre elefantes que básicamente como que hacían un ritual para sus muertos, como que lloraban a sus muertos. Cuando había un Ah, elefante muerto o huesos, ellos iban y lo tocaban, y todos llegaban y tocaban el hueso una vez, el cuerpo, brígido, ¿cachai? Como para despedirse, no sé. claro. Entonces, difícil decir en qué punto uno deja de ser animal y se empieza a ser humano. Sí, extraño, porque estaba pensando un poco en el video que me mandaste ayer de que era ser yo, como, ¿qué eres tú en el fondo? Es que tú, como, ¿qué crees que es la parte más importante de ti? Como si pudieras elegir una parte de tu cuerpo para mantener como en el tiempo, como para guardarla para el futuro, o para pasarla, si te vas a otra dimensión y puedes llevarte solamente una parte del cuerpo que de algún modo va a seguir viviendo. ¿Qué Claramente, tendrías que decidir? claramente mi brazo, no, el cerebro, el El cerebro, cerebro, pues, sí, como, po, es la idea del yo que tenemos. Como que sí, po, si a ti te cortan un brazo, seguís siendo tú. Si te cortan el otro, también. Si te cortan las sí, piernas, po, también. Si te reemplazan los órganos, también seguís siendo tú. Como a qué punto dejas de ser tú. Quizás si te reemplazan el cerebro, muchos pueden creer que sí, ya no eres tú. Pero el cerebro está hecho de muchas neuronas. sí, po. O Entonces, ¿hasta sea, qué al punto final tú, son, hasta qué punto tú vas a ser una neurona y dejas de ser tú, ¿cachai? yo creo que va en las conexiones de las neuronas, en el Claro, fondo, eso también, eso también es lo que creo yo, es como cómo está estructurada la red neuronal en tu cerebro. claro, como que a gran escala podrían ser como los pensamientos y tu forma de actuar, porque si yo tomo a otra persona y como que reprogramo sus neuronas para que funcionen igual a las mías, ¿por qué él no sería yo? Clon tuyo, ¿cachai? ¿Ah? Es un clon tuyo. Sí, pues, Y por eso, por ejemplo, también muchas enfermedades neurodegenerativas son tan terribles, pues, porque empiezan a desgastar el cerebro, uno empieza a perder conexiones neuronales, uno empieza a perder memoria, empieza a perder eh, habilidades que uno había desarrollado, ¿cachai? Básicamente como que vais dejando de ser tú mismo. Pero igual tú podéis decir, bueno, si cómo está estructurada la red de neuronas en tu cerebro eres tú, si tú haces otro cerebro con la misma red de neuronas, ese one va a ser tú también, no. Tú eres el one de acá, ese one de allá no eres tú. Es pero si otro, alguien, pero si tú, si yo, si llega una persona a tu casa y piensa, tiene los mismos recuerdos que yo, piensa como yo y actúa como yo, ¿pensaría que soy yo? puta, yo sí pensaría que eres tú, yo no podría diferenciarlo, pero tú estás, pero para ti, ese one es un clon tuyo, Sí, ¿cachai? po. Y para él yo soy un clon de Entonces, él. hay como una esencia, como lo que podría decirse como el alma, ¿cachai? Claro. Pero esa es una weá muy abstracta. Por ejemplo, ¿qué pasa si a tu cerebro, no sé, lo partes por la mitad y cada mitad funciona por sí sola? Como, no sé si viste un video donde Sí. hablaban de eso, Cuenta un poco ¿cachai? del video. Bueno, el tema es que para tratamientos con esquizofrenia se solía hacer que se cortaba la conexión cerebral entre los hemisferios cerebrales, se cortaba la conexión cerebral para tratar los síntomas de esquizofrenia. Y en ese video hablan de algunos efectos secundarios que tenía mucha gente que había pasado por ese tratamiento, en donde, dado que los dos hemisferios del cerebro ya no estaban conectados, empezaba a darse como una weá muy freak, en donde a veces las dos mitades del cerebro tomaban decisiones distintas, no concordaban, Es increíble. o les costaba comunicarse entre ellas. Porque, bueno, una mitad controla una mitad del cuerpo, la Sí, otra po. mitad del cerebro controla la otra mitad, y una mitad ve con un ojo y la otra mitad ve con el otro ojo. Pero hay una mitad que controla el habla, la otra mitad no puede hablar. Entonces, se habían hecho muchos experimentos en donde a la gente así
le ocurría que una de sus manos decidía como qué es la ropa que se iba a poner hoy, pero por el otro lado él pensaba como, no, yo no me quiero poner esto, como lo sacaba, no, no quiero, ¿cachai? O le hacían experimentos en donde solamente con una mitad eh, podía ver un objeto que lo agarraba con la mano, y con la otra mitad, que era la que podía hablar, le explicaban como qué era lo que tenía en la mano, por qué lo tomó Ujú. y cosas así, o qué decía en una pantalla que estaba al lado. Y le costaba explicar por qué lo había tomado, qué objeto tenía, ¿cachai? Ah, A veces inventaba cosas, como simplemente lo tomé porque a mí me gustan, por ejemplo, en cubo Rubik, a mí me gustan resolver esta wea. ya. Entonces esa es la mitad del cerebro que puede hablar inventando cosas con información que le falta. O sea, si le tapáis el ojo con el que ve, cagaba. Sí. Entonces, bueno, lo que hablan en ese video es como una persona está hecha de dos cosas que se comunican entre sí, ¿cachai? ¿Mm? De dos mitades del cerebro que se Ah, comunican y trabajan claro. juntas. Que si se separan pueden llegar a ser como entidades distintas, pero seguir siendo tú, ¿cachai? Sí, po. O por ejemplo, ¿cachai? El pulpo. El pulpo es un ser vivo que es de los más inteligentes, Ujú. pero su sistema nervioso es muy distinto al nuestro. Él tiene un cerebro primitivo, como un ganglio de neuronas, que conecta todas las neuronas del cuerpo y de los tentáculos, Ya, pero este ganglio, este cerebro, tiene menos neuronas que cada uno de los tentáculos del pulpo, ¿cachai? ya. Entonces se da que cada, cada tentáculo del pulpo es como su entidad pensante, que están conectados entre sí, con un grupo de neuronas que las Que maneja organiza. todo. No que maneja todo, porque lo que se da en el pulpo es que cada uno de sus tentáculos, por ejemplo, cuando atrapa una presa o Ujú. quiere hacer algo, cada tentáculo sabe lo que tiene que hacer, ¿cachai? Ah. No es como Sí, que sí. no es como que el cerebro principal es de la orden. Bueno, es que eso no se puede determinar muy bien. El tema es que tienen que estar conectados. Y Ya. además, hay una parte, los ojos están relacionados al cerebro principal, pero cada tentáculo por sí mismo tiene más, o sea, los tentáculos tienen más neuronas que el cerebro principal, ¿cachai? Entonces, o sea, es como el pulpo va a poder controlar 8 manos, ¿cachai? Es Sí, muy po. complicado para un ser vivo controlar 8 manos. Cada una Entonces, actúa entonces por sí sola. una solución a eso es que cada mano sepa qué es lo que tiene que hacer. Es como tú ¿cachai? De computación. Como Sí. si tenías un robot, un programa que entra en modo de alguna actividad, que reconoce, que sabe cómo hacer, Ujú. empieza el algoritmo de cómo realizar eso. Claro, Entonces, básicamente cada brazo tiene un algoritmo de que sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿cachai? claro. Entonces, ahí, ¿qué hueá el pulpo? Es como, es muy raro, cada tentáculo es como su propia cosa, pero el pulpo es uno solo, y más o menos eso pasa con los sistemas nerviosos, al menos como yo lo veo. Un sistema nervioso es una hueá compleja, pero que por sí sola igual es capaz de funcionar. O sea, por sí sola igual es capaz de pensar. O sea, Sí, el po. del ser humano está muy especializado. Obviamente por sí solo, la parte para ver no podría hacer muchas otras cosas. Claro. Pero se han dado experimentos en donde en el cerebro humano, cuando se saca cierta parte del cerebro relacionada a una habilidad vital, después otras partes del cerebro empiezan a ¿A ocuparse reemplazarla? ¿sí? A reemplazarlo. Eso Oh, se puede ver por escáneres que no sé cómo se llaman, donde ven la actividad cerebral cuando la persona hace tal wea, distintas cosas. Entonces el cerebro igual es capaz de adecuarse. Entonces eso lleva a pensar que uno, la identidad de uno mismo, es una ilusión, ¿cachai? claro. En el sentido de que para la supervivencia, para que el animal pueda sobrevivir, tiene que creer que uno es una sola cosa. Yo soy yo. Y yo Ujú. tengo que comer para mí, yo tengo que hacer tal wey, yo tengo que sobrevivir, ojalá este animal no me coma a mí. Pero uno está hecho de un conjunto de cosas. Uno es un conjunto de cosas, ¿cachai? Claro, como que al estar juntas
forman tu ser. Claro, tú crees que eres una cosa, pero en verdad eres varias cosas que están Claro, trabajando juntas. Y tú podrías separar esas cosas, ¿cachai? Entonces, ahí eso te lleva a ver que la identidad, como el ego, es una ilusión para la supervivencia. Entonces, bueno, ahí eso te lleva a pensar, bueno, al menos como yo lo veo, que básicamente cuando uno muere, uno se disuelve esa individualidad. Las distintas partes tienen que vivir por sí solas, ¿cachai? Como deja de el conjunto se separa, se desarma, claro, el conjunto se desarma, que es, antes de que tú estuvieras vivo era así, po. claro. Antes de que tú nacieras, cuando se estaba desarrollando el embrión, tú eras un conjunto, Eras partes nomás. estabas desarmado y luego te fuiste armando. Imagínate como un Lego, así. Sí, Entonces, po, armando el Lego de ti, y después cuando morí, el Lego se desarma de nuevo. claro. ¿Cachai? Pero ¿y en qué punto de ese armado uno está vivo? O sea, como tú dices, ahí hay un ser. No sé, pues uno dice que los seres vivos son las células. Las células Sí, no tienen voluntad. Las células lo único que hacen es luchar contra la entropía, luchar contra, eh, contra el orden de las cosas, con que la energía se les vaya de las manos. La claro. autopoiesis que habla el Maturana. Un organismo que se puede mantener a sí mismo, es una reacción química básicamente que se puede mantener a sí misma y que puede crear más reacciones químicas iguales a ella, a él. Y entonces, Pero, esa hueá tan simple, si tú la unís varias y la así bien compleja, te creas a ti mismo, un ser humano. claro, claro, es como ir juntando átomos y llega a moléculas y de moléculas a otras Claro. cosas. Entonces, y también tenéis que pensar que tú dices que el yo soy cómo está estructurada mi red neuronal, Sí, po. pero esa red neuronal está cambiando constantemente, ¿cachai? La red Pero esas neuronal, conexiones se mantienen, po, ¿no? eh, algunas sí, otras van cambiando, ¿cachai? Está completamente en dinamismo tu cerebro, creciendo. Sí, po. Y Pero, por ejemplo, tus recuerdos se mantienen, eso tiene que estar almacenado en algún lugar. O sea, se mantienen hasta cierto punto. claro, pero tú vas desarrollando nuevas habilidades, algunas cosas, algunas habilidades se te van olvidando y las vas haciendo peor. Ahí, o sea, ahí está la memoria, ¿cachai? Ahí entra en juego la memoria. Pero, por ejemplo, el Freddy cuando tenía 10 años tenía un cerebro bien distinto al que tenía ahora. Sí, po, no, obvio. Yo estoy Entonces, pensando, ¿Mm? claro, entonces, ¿qué le pasó a ese Freddy de hace 5 años? Murió, desapareció. No, pues al final uno es el que está ahora, nomás. Como que hay muchos ahora. Como que el uno, ahí te estás dando cuenta tú mismo de que eres una ilusión, po. Como este one de aquí, de ahora que yo estoy viendo, en un año más ya no va a existir, weón. Y Claro. va a ser otro weón. Y de hecho que todas tus moléculas van a ser reemplazadas por otra, weón. Sí, pues, Entonces uno es una weá, uno es una weá que está en constante cambio, ¿cachai? claro. Claro que entonces sí o sí no puede estar definido solo por una cosa. Entonces tú como que naces y mueres muchas veces y tú solamente tienes las memorias de un weón que ya no existe. Qué triste. Pero puta, así es la weá. Sí, Entonces, entonces por eso la idea de la muerte es una weá que nos cuesta tanto entenderla porque nosotros vemos todo desde la perspectiva de la ilusión del yo, pero pero por qué choca? ¿ah? ¿Por qué te choca por qué choca lo de la muerte con eso? Porque, porque tú piensas todo desde la perspectiva del yo, ¿cachai? Y el yo es una weá que no tiene sentido, que está todo el rato cambiando, es muy dinámico. Ah, claro, Este yo, tú como instintivamente sientes que eres tú y que cuando mueres vaya a desaparecer, ¿cachai? Pero en verdad eso ha ocurrido varias siempre, veces. Eres como, no sé, eso es como que te lleva a pensar como que uno es parte del todo, claro. uno es parte de la materia toda del universo, ¿cachai? Y que simplemente ahora estás teniendo una ilusión de que estáis separados de todo el resto.
Es como Evangelion, weón. Sí, sí, estaba pensando lo mismo.